Muy bien, buenas tardes, casi ya de noche. Muchas gracias por permitirnos compartir este comentario sobre la lección número 13, que en el folleto regular dice Haciendo la Paz. En el comentario 3 en 1 vamos a tomar algunos párrafos para compartir y dice Hacer la paz. Bueno, cuando hablamos de la paz, eso es algo que es importante y buscado a nivel mundial en todos los periodos de la historia. Vamos a orar. Padre, en este momento glorificamos y alabamos tu nombre. Te damos gracias por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Y rogamos que tu presencia divina pueda asistirnos en el estudio de tu palabra, pueda fortalecer nuestra fe y nuestra carrera cristiana y prepararnos para el encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de la paz, ser la paz, como dice el material 3 en 1, o haciendo la paz. Esa palabra paz viene de un término griego llamado Irene, G. La paz ha sido siempre, después que el pecado entró a la tierra y ha proporcionado tantos conflictos y batallas y luchas internas, familiares, de naciones, de regiones. Actualmente estamos enmarcados en una sangrienta batalla entre Rusia y Ucrania, hermanos territoriales y sanguíneos también, por la idea de seres humanos todavía con cierto sentido de autoritarismo y despóticos, y se hacen esfuerzos en ese sentido. Estamos en la misma situación ahora en Ya tú daste la luz prendida aquí en la cocina. el conflicto fronterizo con Haití. Esperamos que no termine en guerra. Sin embargo, el ser humano incomprensible, algunos egoístas, todos somos egoístas, unos más que otros, estamos detrás de la paz. En la parte introductoria de este comentario se relata el incidente del embajador o diplomático británico Rod McIntyre. Estaba en Irán y hubo en esos tiempos pues un vuelo, el 752 de Ukrainian Airlines, precisamente de Ucrania, que fue torpedeado por los iraníes y murió todo pasajero que iba ahí en este avión. Así que el embajador se convocó para una reunión allí y él asistió, y allí pues esto produjo un altercado y terminó con una protesta del pueblo a los iraníes, y finalmente el embajador ya sabemos que salió del lugar para no participar de esto, y en el trayecto a su embajada pues fue hecho prisionero. Esto pues trajo, como es siempre usual en esas circunstancias, protesta por parte del Reino Unido o de Inglaterra, como conocemos, y finalmente comenzaron los teléfonos a funcionar y terminó siendo liberado poco más tarde el embajador, porque detener un embajador es una gran problemática. Llegan los problemas allí inmediatamente, porque ¿qué es un embajador? Es un representante de una nación y es una autoridad gubernamental. Entonces, cuando esto sucede, pues esto puede traer hasta conflictos bélicos. Así que se resolvió por el momento. Pablo era un embajador del Señor. Cuando Pablo, el embajador de Jesús, encarcelado durante tanto tiempo, pide las oraciones de los creyentes de Éfeso, imagina un futuro
encuentro con el emperador romano Nerón. De hecho, Pablo murió en los tiempos de Nerón, fue decapitado por Nerón en un momento determinado. Así que Nerón estará sentado, porque Pablo pidió ese encuentro con el emperador romano. Según Efesios 6, 18 al 20, Nerón estará sentado en el trono vestido con un gran esplendor regio, símbolo del poder absoluto. En su trono, vestido con ese regio poder y vestimenta. En el caso de Pablo, pues nosotros encontramos que Pablo sería entonces ese soldado de Jesús, pero con ropas harapientas, de encarcelado, que tenía que presentarse ante este hombre flanqueado por guardias con vestimentas militares y asistido por serviles ayudantes administrativos, tratará de despachar rápidamente a este problemático y excéntrico hombre santo. Problemático, ¿por qué? Porque Pablo, como embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Cristo, en ningún momento se anonadó frente al emperador. Recordamos nosotros el encuentro con Agripa en otra ocasión, cómo puso a Agripa a pensar y a meditar cuando estuvo en ese encuentro con él. Así que Pablo describe la escena con un contraste dramático entre lo aparente, la autoridad y el poder de Nerón, y lo real, la autoridad y el poder de Cristo, porque era un representante de Cristo. Así que Pablo se imagina que entraría en la sala del trono imperial como embajador autorizado del Señor de todas las cosas y de todos los tiempos. Dejando a un lado su apariencia y su cadena, Pablo tendrá todo el desarrollo a hablar con valentía, como lo sabía hacer frente a Nerón y frente a cualquier persona, como lo haría usted y su servidor si nos tocara también hacer esto. Las veces que hemos tenido la oportunidad no nos metemos en miedo, no sentimos vergüenza, digo, por lo menos algunos, otros sienten vergüenza y se esconden, como yo he mencionado en otras ocasiones. Ahora bien, como suele ocurrir, los esfuerzos diplomáticos están ligados al campo de batalla. Pablo no es solo un embajador en cadenas, según el verso 20, sino también un general encarcelado y comandante del ejército cristiano en Éfeso. Mientras Pablo espera para transmitir el mensaje del cielo a Nerón, comparte sus órdenes de marcha para los creyentes con un discurso en víspera de la batalla, esa cita que hemos usado en más de una semana, Efesios 6, 10 al 20, que puede sintetizarse en 4 órdenes sencillas. ¿Cuáles fueron las 4 órdenes? Las 4 órdenes de Pablo a la iglesia en ese momento. La primera orden es esta: seguir al líder. Por lo demás, por eso comienza en el verso 10 y 11, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la primera orden. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo, que son muchas precisamente. Como un general, Pablo transmite las órdenes del verdadero comandante en jefe que nos llama a la batalla a la vez que promete estar con nosotros en la lucha. Debemos ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la nuestra, porque no tenemos ninguna, no en nuestro poder, porque no tenemos ninguno. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seguiremos repitiendo una cita muy trillada y conocida, pero que
se ajusta en esta oportunidad. Así que cuando Pablo elabora su exhortación a luchar la batalla, tiene muchos ejemplos del Antiguo Testamento en lo que inspirarse, incluido Deuteronomio 21 al 4. Una cita que yo quisiera compartirla con ustedes y que está en su material auxiliar. Cuando salgas en guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros, un ejército más numeroso que el tuyo, no les tengas temor, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, está contigo. Qué poderoso pasaje ese de Deuteronomio 21 al 4. Pablo hace eco de esas palabras. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo quiero aprovechar para decir eso. Yo no sé si usted ha experimentado esa situación cuando tiene que enfrentar al maligno. Hemos dicho en otras oportunidades que cuando tenemos que enfrentar al diablo a veces nos engaña y viene disfrazado sutilmente con instrumentos humanos que corremos el riesgo y caemos a veces. Pero cuando tenemos que enfrentar al enemigo en alguna situación de experiencia demoníaca, nos toca ir con la certeza, la seguridad de no ir con el miedo. No hay miedo cuando estamos en el Señor. Así es que no debe haber miedo, como dice en Deuteronomio, cuando salgas a la guerra. La batalla es permanente que tenemos contra el enemigo, pero cuando tenemos que enfrentarlo personalmente, no debe haber miedo. Así que nuestro divino comandante nos bendice no solo con su presencia, sino también con su manoplia, su armadura completa. Durante mucho tiempo creí que la frase toda la armadura de Dios significaba solo la armadura completa que Dios nos pone. Luego dice el escritor, descubrí que Pablo está reflexionando sobre el capítulo 59 de Isaías, donde Dios expresa su indignación por la injusticia y la brutalidad de su propio pueblo. ¿Te suena similar ese armamento? Dios no nos proporciona una armadura de segunda clase. Y es importante que tomemos en cuenta eso. Él nos provee de sus propias armas. La orden, vístanse de toda la armadura de Dios. Es la armadura de Dios. No es una armadura de segunda clase, es verdad, es la armadura de Dios. Y cuando usted tiene la armadura de Dios, cuando yo tengo la armadura de Dios, estamos seguros de la victoria si nos mantenemos firmes, como vimos la semana pasada. La firmeza debe estar ahí, al frente, no rehuir, no retroceder, no correr. Nos indica que nos coloquemos la armadura del propio Dios. ¿Crees que el armamento de Dios podría fallar? No, imposible. La calidad de nuestro equipamiento anuncia el resultado inevitable, la victoria para Cristo y su iglesia. Nuestro divino comandante nos bendice con su presencia y con su arsenal. Al aceptar y celebrar ambas bendiciones, seguimos el líder. Así es que la primera orden, repito, seguir al líder. Vamos con su armamento, con su armadura. Debemos tener la seguridad, la certeza. Si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no sé por qué a veces cuando los hermanos de la iglesia tienen que participar de una manifestación demoníaca, están esperando a un pastor y a veces hasta el mismo pastor tiene miedo, como hemos dicho en otra oportunidad. No. Cuando usted como miembro de iglesia o el pastor también que sea, tiene la armadura de Dios, no hay que temer. Cualquier hermano sencillo, más humilde, pero puesto en las manos de Dios, con la armadura de Dios,
y firme, sin miedo, sin temor al enemigo, enfrenta al enemigo, se cumplen las palabras de Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Cuál es la segunda orden que nos da el Señor? Conocer al enemigo. La segunda orden que da el apóstol Pablo consiste en conocer al enemigo. Y es verdad, tenemos diferentes enemigos, pero el peor y el mayor enemigo es Satanás. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. No es una batalla cualquiera. En la batalla nunca conviene subestimar a las fuerzas enemigas, ni en las batallas reales que se han librado entre naciones y aún personales. No se subestima al enemigo, porque cuando usted va, eso fue lo que hizo Goliat frente a David, subestimó a David. Por eso le dijo yo, ¿y por qué envían un perro muerto para pelear conmigo? No hay hombre allá en Israel que envíen a este pobre muchachito acá. Subestimó a David. Un niño sin armadura, digo un joven porque era un adolescente, sin armaduras, sin espada, porque la espada que le dio Saúl era la espada de él, así que no podía maniobrar allí mucho. Cuando se vistió de las armaduras de Saúl y le dieron la espada, dijo, no puedo moverme aquí con facilidad, porque Saúl era un hombre de estatura bastante grande y no cabía en la armadura. David no cabía ahí en esa armadura, así que lo iba a trastornar. Pero él confió en la armadura de Dios. David tomó la armadura de Dios, tomó unas piedrecitas, pero tenía la confianza, la fe, la certeza de que lo mismo que había hecho con los osos y con los leones que intentaron llevarse el ganado, y él los enfrentó y los destruyó, así también iba a ser con este, porque él estaba desafiando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y con esa confianza se acercó allí al frente y comenzó la batalla, porque cuando se aproximaba a Goliat, simplemente él sacó la armadura que tenía, que parecía insignificante y subestimada por Goliat también. De repente esa piedra dio en su frente, que tal vez era el poco espacio que tenía como para penetrar, porque todo estaba acorazado, pero Dios dirigió la piedra a la frente de Goliat, cayó, y con su super espada David lo derrotó y le cortó, decapitó a Goliat. Cuando Pablo retrata a Satanás como un arquero que lanza proyectiles incendiarios, lo pinta como un cobarde. Y realmente el diablo es cobarde, porque cuando tiene que enfrentarse con alguien que depende de Dios y que tiene la armadura de Dios y que confía en Dios, él huirá, como dice el apóstol Santiago. Así que el maligno teme el combate cuerpo a cuerpo, tiembla al enfrentarse al ejército evangelizador de Cristo, bien equipado con las armas del propio Dios. Obediente a su glorioso comandante en jefe, la fuerza unida de los creyentes debe ser temida, y el maligno lo hace. Demostrando su cobardía, lanza misiles desde lejos. Por eso dice los dardos del maligno, porque él trata de hacerlo a distancia, con sutileza, y en muchos casos logra mucho triunfo sobre nosotros cuando nos descuidamos de tener la armadura de Dios y de relacionarnos estrechamente
con Dios. Tercer, entonces, consejo u orden, unirse al ejército. El pasaje que estamos estudiando se ha tomado normalmente como una descripción de la batalla individual del cristiano contra el mal. Sin embargo, Efesios 3:10, Pablo presenta a la iglesia en su conjunto enfrentando a los poderes malignos. Al igual que los soldados deben apoyarse y animarse mutuamente para luchar con valentía, unirse. Y esa es la flaqueza de la iglesia de los últimos tiempos, la falta de unidad. A veces en las iglesias locales, a veces a nivel mundial, por las luchas intestinas y la búsqueda de puestos y eso, el enemigo se aprovecha porque un pueblo dividido es un pueblo vencido. Así que los creyentes están llamados a la convivencia, a la colaboración cristiana, una lección que queda ilustrada por un caso práctico de la carta del apóstol a los filipenses. La historia ha llegado hasta él en la cárcel. ¿Cuál era el problema en Filipenses? Bueno, la lucha, dos importantes dirigentes de la iglesia de Filipos se han peleado entre sí, mostrando las fuerzas destructivas de la rivalidad y la vanagloria. Allí está, según Filipenses 2:3, Bodia y Sinti, que fueron alguna vez miembros unidos del equipo misionero de Pablo y ahora estaban en lucha. Parece que eso también eso también se repite en las iglesias también. Probablemente en su iglesia tenga usted algún caso permanente allí, porque hay fracciones en las iglesias que es diabólico eso, y hay grupos de lucha para controlar y dirigir la iglesia, y cada vez que eso sucede, no está más que detrás el enemigo, Satanás. Esos soldados, eso pasaba allí con Euodia y Sinti, que espero que no pase en su iglesia, y si está pasando, usted es un instrumento de unidad. Y por última orden, pues encontramos lucha hasta el final. Esa es la última orden de Pablo, lucha hasta el final, cuando tomamos la batalla contra el enemigo. Pero nos desviamos y nos descuidamos, la batalla tiene su triunfo cuando luchamos hasta el final y estamos firmes y bajo la armadura de Dios. El antiguo campo de batalla era un lugar espantoso y horrible. La figura que Pablo utiliza es basado en eso. A medida que las dos tropas enemigas se acercan, el nivel de los decibeles aumenta, la colisión, los gritos, los cantos de guerra, el zarandeo del equipamiento en movimiento se transforma en lo que Jenofonte calificó como sonido particular, un choque espantoso, una terrible cacofonía de bronce, o sea, repetición de choques, sonidos, madera, carne destrozada. Tras la colisión, enormes nubes de polvo envuelven el campo de batalla, y un breve pasaje de un antiguo relato de batalla romano lo ilustra de la siguiente manera. Los bátavos, tropas romanas de Batavia, empezaron a acercarse al enemigo, los golpearon con las puntas de los escudos y los apuñalaron en la cara y empujaron en línea. Por eso dice, manténganse firmes, porque aún en pleno fragor de la batalla, si no nos mantenemos firmes, entonces la batalla se perdió. Debe haber unidad, pensar en su compañero, pensar en su país, pensar en su equipo, y en el caso de la iglesia, la unidad es clave. Por eso Jesús hizo aquella famosa oración del Juan 17, la oración por sus discípulos, porque
Si no mantenemos esa unidad, difícilmente vamos a alcanzar el triunfo. Así que analizando el contexto más amplio de la carta, podemos ver las estrategias de la iglesia. ¿Cuáles fueron las estrategias de la iglesia? Humildad y mansedumbre, Efesios 4:2, paciencia, soportándose unos a otros en amor. Esto es un factor determinante, soportándose. A veces no nos soportamos, pero la exhortación es soportándose unos a otros en amor, porque mientras tú no quieres soportar a otro, otro no quiere soportarte a ti, porque las debilidades del otro te molestan, pero las tuyas y las mías le molestan al otro también. Celo por la unidad, versos 3 al 6 de Efesios 4. Entonces valorar a los que el Cristo resucitado ha dado a su iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Elemento de perdón que es clave en este tiempo, y siempre cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, según Efesios 5:19. Sumisión los unos a los otros, del verso 21 del capítulo 5, cuando habla allí de los esposos, esa sumisión que debe existir. Así que la historia final, bueno, allí se hace el relato de un diácono, ¿verdad? Y usted lo leyó allí. ¿Qué importancia le da ese diácono a lo que alcanzó a través de su destreza matemática? Para él no fue tanto alcanzar ese número primo de 23.249.425 dígitos, sino la noticia que le llamó la atención, la declaración final del diácono Pace. Hay dos cifras mucho más pequeñas que la estoy aún más orgulloso. 20 años de ser un servidor, un diácono de Cristo. Usted y yo necesitamos eso. Dando un repaso final a los días, vemos entonces lo siguiente. Tomemos el versículo que ya lo hemos analizado en más de una ocasión. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Todos, son muchos los dardos. El enemigo no deja de enviar dardos porque, como vimos ahorita en el comentario, como es un cobarde, pues tira dardos a distancia. Los dardos en aquel tiempo eran flechas encendidas que podían ser incendiarias en su momento y podían herir también a uno. Los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toda esta coraza se necesita para triunfar contra el maligno. En los días de la semana tenemos el domingo, la iglesia, un ejército unificado. Acabamos de ver la recomendación de la unidad. Unidad, no solamente en la iglesia, en la casa. A veces estamos desunidos en la casa y por lo tanto se proyecta en la iglesia. La unidad es clave en todos los aspectos del diario vivir, en lo religioso, en lo familiar, en lo académico. Eso es determinante, la unidad. Así el domingo ya usted tiene la cita que se ha estado analizando desde la semana pasada, Efesios 6, 10 al 20. Así que nosotros vemos en la parte del lunes 18, cinturón y coraza. Bueno, vimos que el cinturón se necesita para afianzar la vestimenta y estar firmes. Allí hay varias. ¿Cómo imagina Pablo que los creyentes comienzan su preparación para la batalla contra el mal? Efesios 6:14, primera de Pedro 4:1, 5:8, Romanos 8:37 al 39, estando firmes con la vestimenta divina de un cinturón, una armadura, una coraza de justicia, la verdad
la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos esa coraza de justicia, esa protección. Justicia nuestra, no. La justicia de Dios. La verdad no es propia de los creyentes. Interesante, usted lo vio durante la semana. La verdad no es propia de los creyentes, es un regalo de Dios. Efesios 2:8, muy conocido, ¿verdad? Sin embargo, como la salvación. Sin embargo, no se trata de permanecer abstractos, de tener un recurso distante sin ningún impacto transformador en sus vidas. Deben vestirse de la verdad de Dios y vivir y usar este don divino. Ellos no poseen la verdad de Dios, sino más bien la verdad de Dios los posee a ellos y los protege. Cuando vamos con la verdad de Dios, por eso el famoso pasaje de Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y también la verdad nos protegerá, aun cuando tengamos que bajar a la tumba. En la parte del martes usted vio sandalias, la iglesia hace la paz. Vimos también que el soldado romano y cualquier soldado de aquel tiempo necesitaba sandalias bien adheridas y bien fuertes para movilizarse con facilidad. Así que hay una exhortación del apóstol Pablo aquí también, tanto en Efesios 1:2, 2:14 y 15, 17, 4:3, 6, 15 y 23. Se nos invitó a repasar estos pasajes porque utiliza una detallada metáfora militar cuando está tan interesado en la paz. Bueno, porque para llegar a la paz hay que pelear y vencer al enemigo en todas las formas y tentaciones y solo puede hacerse en Cristo Jesús. No puede haber paz sin una batalla contra el enemigo y sin un triunfo contra el enemigo. Así que la armadura y los ingredientes de batalla buscando la paz son claves porque para tener la verdadera paz que viene de Dios y en armonía con Dios hay que vencer a través de la batalla que tenemos contra el maligno. Escudo, casco y espada. El miércoles 20 tenemos allí. Así que tenemos esa parte interesante. Ahí hay párrafos que pudiera uno compartir, leerlos rápidamente. El escudo de Pablo es el gran escudo rectangular de un legionario romano, hecho de madera y cubierto de cuero. Sus bordes se curvan hacia adentro para protegerse de los ataques laterales. Cuando se mojaban en agua, los escudos podían apagar dardos encendidos y extinguirse flechas sumergidas en brea y prendidas en fuego. Así que las figuras utilizadas por el apóstol Pablo con destreza bajo la dirección del Espíritu eran figuras que nos muestran cómo se triunfaba en aquel tiempo y cuál era la protección. Así que todas estas figuras reales en los campos de batalla, en los ejércitos y sus vestimentas e instrumentos de guerra, espadas y flecha y armas, era una forma de mostrar que necesitamos entonces toda esta protección. Ponerse el yelmo de la salvación significa rechazar el temor a los poderes espirituales tan común durante la época y en cambio confiar en el poder supremo de Cristo. Y el elemento final de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, verso 17 de Efesios 6, que se refiere a la espada corta de 2 filos del legionario romano. La táctica habitual en la batalla era lanzar 2 jabalinas y luego entonces desenvainar la espada.
La espada romana era una espada de hierro corta, precisamente para ataques cercanos, y eso les resultó mucho al imperio. Y nosotros vemos todas estas figuras que el apóstol utiliza para que tengamos también nosotros esa armadura de Dios. Y que la espada de los creyentes es la espada del Espíritu, en el sentido de que la provee el Espíritu, un arma identificada como la palabra de Dios. Necesitamos eso en nuestras vidas. La parte del jueves, practiquemos la oración del campo de batalla. Bueno, vi los otros días por casualidad un documental de un encuentro entre los famosos grupos de guerra y narcos mexicanos, y escuché a uno arengando y orando a Dios para que les proteja a ellos ahí. Dígame usted, hasta los mundanos utilizan a veces a Dios, hasta esos narcotraficantes están confiando a veces en Dios. No sé qué confianza sería esa, pero claman a Dios en algún momento determinado. Pero nosotros sí debemos estar claros que la victoria está en Jesús, en su poder, en las armaduras que él ha provisto a través de las figuras utilizadas por el apóstol Pablo. En la parte que tiene que ver con el viernes, quiero compartir esta cita que está ahí de Elena G. de White. Un ejército en batalla se confundiría y se debilitaría a menos que todos trabajaran en conjunto, la unidad de la que hemos estado hablando. Si los soldados representaran sus propias ideas impulsivas sin referencia a las posiciones ni al trabajo de los demás, sería una colección de átomos independientes. No podrían hacer el trabajo de un cuerpo organizado. Por eso los soldados de Cristo deben actuar en armonía. No hay que apreciarlo por sí solos. Si hacen esto, el pueblo del Señor, en lugar de estar en perfecta armonía, de tener un mismo sentir, el mismo propósito y de consagrarse a un gran objetivo, notará que sus fuerzas son inútiles, que ha despreciado su tiempo y sus capacidades. Termina la cita diciendo: la unión hace la fuerza. Incluso si pocas almas convertidas actúan en armonía, con un gran propósito y bajo una sola autoridad, lograrán victorias en cada enfrentamiento. Así que debemos tomar muy en cuenta ese elemento de la unidad en su iglesia, como en la que yo asista también. Usted siempre va a encontrar momentos difíciles y grupos. Trabaje, colabore para que los grupos no sectoricen la iglesia, no dividan la iglesia, porque la debilidad de la iglesia está en esa formación de grupos en todos los niveles de ella, entre miembros de iglesias locales, entre pastores, entre dirigentes de los diferentes niveles. El diablo es astuto y se mete por allí, dentro de otras tantas estrategias que utiliza para vencer. Pero si nos unimos, si nos vestimos con las armaduras de Dios, si nos mantenemos firmes frente al enemigo y continuamos la batalla hasta el final, la victoria será nuestra. Que Dios les bendiga de forma abundante a cada uno de los que han estado compartiendo este momento, y que al final de la jornada tengamos el privilegio de ser parte de los triunfadores en Cristo Jesús. Oro, Padre, gracias por tu poder, tu
misericordia en nuestro favor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Permite, oh Padre, que comenzando por nuestros hogares cultivemos la unidad, nos vistamos de las armaduras divinas y mantengamos la firmeza frente a los ataques del enemigo, y al final de la jornada tengamos la victoria que solo puede darse en Cristo Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén. Y que muchas bendiciones, apreciados hermanos y hermanas presentes, y si hay algún aporte de ustedes o alguna pregunta, pues estamos